Bueno, retomando, teniendo en cuenta la parte del elemento, acá en la parte de la línea del tiempo, encontramos que hay unas pestañas, las cuales al darle clic se abre un menú, ¿listo? Ese menú son de parámetros. En este caso nos vamos a enfocar en los parámetros que tienen que ver con transformar, ¿listo? En transformar encontramos punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Para el tema puntual que vamos a trabajar es necesario conocer dónde quedan ubicadas estas herramientas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este elemento tiene una posición, tiene una escala, tiene una rotación y tiene una opacidad. Si yo quiero modificar alguno de estos parámetros de esta figura, pues lo hacemos desde este panel, ¿cierto? Entonces, como primera instancia, nosotros nos damos cuenta que cuando damos punto de anclaje, acá hay una mira. Esa mira corresponde al punto de anclaje. ¿Qué quiere decir el punto de anclaje? ¿Sí? Punto de anclaje, como bien lo dice, es un ancla que de ahí, desde ese punto, depende la animación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos ver visualmente? Si yo doy, por ejemplo, rotación, la rotación en este caso está partiendo de el eje o del ancla que tenemos en el centro, ¿sí? Lo podemos observar con la mira, ¿cierto? Pero en este caso, pues puntual, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una rotación desde el mismo centro, pues del cuadro de la figura, tendremos que desplazar este punto de anclaje al centro del cuadrado, ¿cierto? Si queremos que, por ejemplo, gire como una rueda de un vehículo, ¿cierto? Entonces, si le damos acá a girar, no va a pasar eso porque el punto de anclaje no está en el centro de la figura, sino en el centro de la pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a retomar digamos, con la rotación que partimos inicialmente, que es de 0 grados, y vamos a ir a una herramienta muy conocida acá que se llama herramienta panorámica trasera o punto de anclaje, ¿cierto? Está en la parte superior, acá la vemos seleccionada, eh, en la parte superior la cliqueamos y en este caso podemos modificar ese parámetro. ¿Listo? Entonces vamos a mover el punto de anclaje a la parte donde nos interesa. Vamos a ponerla en el puro centro. ¿Sí? Hay otra manera fácil de que el punto de anclaje se vaya al centro de la figura, de la que estamos acá editando, pero pues se las compartiré en próximas clases. ¿Listo? En este momento quiero que ustedes sepan cómo se mueve el punto de anclaje de manera manual. ¿Listo? Entonces acá ya ponemos en el centro el punto de anclaje. ¿Listo? Y ahora si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago una rotación, ya la rotación es sobre la misma figura, ¿sí? Porque está en el centro de la figura. O sea, la rotación es sobre su propio eje, ¿sí? No sobre un eje que está en el centro de la pantalla. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora, lo otro que vamos a hacer es que vamos a modificar un parámetro como el de posición para que la animación sea de desplazamiento desde la parte izquierda hasta la parte derecha. En este caso, para lograr este propósito, debemos utilizar esta herramienta o este selector que se llama posición. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando yo le doy acá en la parte superior de la herramienta de selección, puedo modificar dónde está la figura. O sea, me da el control de dónde quiero que vaya la figura o dónde quiero que esté puesta la figura, ¿cierto? Inicialmente la vamos a poner en la parte izquierda. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo muevo esto, se mueve los números acá, de las coordenadas, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo en este punto. Ahora, para empezar una animación, debo tener en cuenta el selector que tenemos acá en la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pongo esta figura, que va a ser en esta parte, en la parte inicial, y pongo en el segundo 1, pues la animación va a partir no desde el segundo 0, sino va a partir desde el segundo 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a partir desde el segundo
desde el primer segundo, ¿listo? Entonces, ahí tenemos el primer segundo. Quiere decir que de acá a allá no va a haber animación, pero de acá a allá sí va a haber una animación, ¿cierto? Entonces, lo primero es ubicar el elemento donde queremos que parta. Después, desde dónde queremos que inicie esa animación, desde qué segundo, desde qué frame queremos que parta, ¿cierto? Ahora, ya sabemos que con este panel podemos mirar más de cerca, más de lejos, desde 0 hasta 10 segundos y la mitad serían 15 frames porque el minuto es 30 frames, ¿cierto? Y la mitad pues de 30 es 15, ¿listo? Entonces, en un segundo no se va a mover la figura, pero de aquí adelante, hasta donde lo definamos acá, va a desplazarse, ¿listo? Entonces vamos a hacer. Entonces lo primero es darle, y ya tenemos cuadrado la partida de inicio acá y también la partida de inicio en la línea de tiempo. Entonces vamos a darle en el relojito de posición, ¿listo? Inmediatamente yo hago esto, se genera un nodo, ¿cierto? O un fotograma clave, ¿sí? Ese fotograma clave lo que está dándole a entender al programa es que de ahí va a haber una información que muy probablemente se va a modificar en el futuro, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo pongo acá y digamos dejamos el mismo frame, no habría ninguna animación, ¿cierto? Pero como en este caso la acción que vamos a emprender es el desplazamiento, que es de izquierda a derecha, entonces vamos a desplazarnos en la línea de tiempo a donde queremos que se haga ese desplazamiento, ¿sí? En el tiempo. Entonces queremos que ese desplazamiento cuánto demore. Que demore 3 segundos, que demore 4 segundos. En este caso no serían 4, sino serían 3, porque descartamos el primer segundo de acá. ¿Listo? Entonces sería que en 3 segundos, 1, 2, 3, ya terminé con la animación. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, chicos, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a hacer la animación de esta manera. Sencillamente, como ya declaramos acá una información, con solamente teniendo acá seleccionado la herramienta de selección, ¿sí? Que nos dé esta flechita, podemos arrastrar, arrastrar, arrastrar y con clic shift, o shift más bien, con shift y clic sostenido, podemos arrastrar a donde queremos que termine la animación. ¿Qué le estamos diciendo al programa en este momento? Que inicia acá una animación y ya por defecto al poner acá y mover el elemento se entiende o se sobreentiende que lo que queremos es hacer una animación y ya no es necesario presionar el relojito de acá. Este relojito solo se presiona en la primera vez, ¿sí? En el primer frame. De resto ya no es necesario porque ya el programa interpreta de que pues está haciendo una animación, ¿listo? Entonces, al moverlo, ya el programa interpreta que debe hacerse una animación, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta cuánto demora eso en segundos, 1, 2 y 3, ¿listo? Y ahí termina la animación, ¿cierto? Ahora, si queremos que se devuelva, no es necesario que tengamos que desplazar otra vez el cuadrado acá con la herramienta de selección, aunque lo podríamos hacer de que se vuelva por acá, y si se dan cuenta solo con ya moverlo con la selección ya le interpreta que hay una animación, pero no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos copiar el mismo frame y darle control C. Si se dan cuenta lo seleccioné con la flecha, le doy control C, ¿sí? Que es copiar, y puedo ponerlo que a los 7 segundos se devuelva. Entonces vamos a poner acá 7 segundos en el selector, en la línea de tiempo, y le voy a dar control B. Al ponerle control B, inmediatamente se pone el fotograma claro. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería la animación del día de hoy. Es una animación muy básica. En este caso, pues no le hemos puesto todavía pues lo que tiene que ver con, con lo que es la velocidad, ¿sí? Pero ya como primer ejercicio, pues nos sirve para que podamos saber cómo utilizar la herramienta de After Effects, ¿cierto?
En este caso, hicimos solo una composición, hicimos solo un elemento, podríamos acá agregar otro elemento, pero pues para el caso de la primera clase, como tal ya en la interfaz, pues ya podemos pues tener por cumplida la misión. ¿Listo? Entonces, chicos, ese sería el primer trabajo pues de la clase del día de hoy. Entonces espero que lo disfruten. Cualquier pregunta, estoy atento. ¿Listo?